Vamos a pasar a la palabra. Si usted trae su Biblia, le voy a invitar a que abran sus Biblias en Mateo, capítulo 10, versículo 29. Y mientras usted va ahí, quiero comenzar con esta pregunta. ¿Cuál debe ser la actitud de un hijo de Dios? ¿Cuál debe ser la actitud de una hija de Dios cuando enfrenta situaciones difíciles, delante de las crisis? Todos tenemos problemas, pero hay unos problemas particularmente difíciles. Los llamamos crisis. Algo que estremece toda tu vida, estremece todo tu ser. Pone en riesgo tus planes, los sueños, los anhelos que tú tienes, el plan que tú tenías para este año, el plan que tú tenías para esta temporada y época de tu vida. Y ahora hay un problema. ¿Cómo debe reaccionar un hijo de Dios, una hija de Dios? Son momentos en los que sentimos que se cierra una puerta. Son momentos en los que sentimos que algo que anhelábamos, algo con lo que ya estábamos contando, se perdió inevitablemente. ¿Y qué vamos a hacer? Sí, a veces es algo por lo que hemos estado orando, a veces es algo en lo que asumíamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, caminando bajo su dirección, y ¡zas!, se cierra la puerta. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos de reaccionar? Dice la palabra de Dios en Mateo 10, versículo 29, hablando el Señor Jesús. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, el Señor Jesús hablando acerca de 2 cosas, y esa es la actitud que debemos de tener como hijos de Dios. Tenemos que recordar en medio de una crisis que Dios está en control. Dios está en control de los detalles más pequeños. Nada sucede sin su conocimiento. Aquí el Señor Jesús está hablando de un pajarito y está diciendo que ni un pajarito cae a tierra sin nuestro Padre. Y Dios está en control. Lo primero que tenemos que recordarnos en medio de una crisis es que Dios está en control de las cosas pequeñas, de las cosas grandes, cuando las cosas van bien a nuestros ojos, cuando las cosas no van tan bien. Y lo segundo que tenemos que recordarnos cuando nos enfrentamos con una puerta cerrada es que Dios nos ama, que somos valiosos para Él. Usted y yo somos valiosos para Él. ¿Sí? Jesús aquí nos compara con un pajarito. Dice, ¿no son ustedes mucho más valiosos para nuestro Padre Celestial que un pajarito? Y sí lo somos. ¿Qué tan valioso es usted? ¿Qué tan valiosa es usted para el Señor? ¿Cómo responde bíblicamente esa pregunta? Pues diríamos, bueno, pues Dios es amor, Dios nos ama, Dios nos creó. Pero el verdadero valor que usted tiene no es por quién es usted, no es por lo que usted haya hecho o dejado de hacer o lo que vaya a hacer. El verdadero valor que tenemos usted y yo como hijos de Dios está determinado por la muerte de nuestro Señor Cristo Jesús en la cruz, el Hijo de Dios. Eso es el valor que usted tiene. ¿Qué tanto le amó Dios? Suficiente para mandar a su Hijo único a morir por usted. Y ese valor no está fluctuando como el dólar o el Bitcoin. Ese valor está fijo, determinado, una vez y para siempre. No depende de lo que usted y yo hagamos, no depende de los errores que hemos cometido o vayamos a cometer, no se devalúa, no se desvirtúa. El Señor le amó a usted, me amó a mí, a cada persona, tanto que envió a su Hijo único. Ese es el valor que usted tiene. Y en tiempos de crisis y dificultad tenemos que recordar eso, tenemos que recordar que somos valiosos para Él, para aquel que tiene todas las cosas bajo su control. Y cuando usted ha sido hijo de Dios, hija de Dios por un tiempo, por meses, años, no es un conocimiento nuevo.
Lo que yo le estoy diciendo no es algo que diga, yo no sabía eso. Las personas que son nuevas en el Evangelio, esto es nuevo para ellos. Dios le ama y Dios es todopoderoso. Dios está a su favor. Pero cuando hemos estado años con el Señor, ya lo sabemos. Sin embargo, es necesario creerlo. Es necesario que nos lo recuerden. Y es necesario tenerlo en primer lugar cuando estamos enfrente de una puerta cerrada, cuando estamos enfrente de una crisis y una dificultad. Porque las dos las dudamos en un tiempo de prueba. Nos olvidamos que Él está en control y nos olvidamos que Él nos ama. Empezamos a creer que esto se les salió de las manos al Señor. Él no estaba viendo cuando pasó esto. Él estaba lejos, estaba distraído a lo mejor. O no, pues lo que pasa es que el Señor no me ama tanto a mí como a aquel. Sí, el Señor tiene cosas más importantes que atender. Y empezamos a titubear que somos valiosos y que Él está en control. Y es una puerta cerrada. Y el primer principio que yo quiero que vea de lo que debemos hacer como hijos de Dios, un principio de la palabra, cuando nos enfrentamos con una puerta cerrada, es que las puertas equivocadas deben cerrarse para que las puertas correctas puedan abrirse. ¿Sí? A veces que vemos una oportunidad que terminó, vemos una situación que bloquea el camino que habíamos trazado, hay unas circunstancias que cambian el juego, cambian el panorama y estamos desesperados, estamos confundidos. Tenemos que recordar que somos valiosos para el Señor, que Él está en control y por lo tanto esa puerta está cerrada porque Él tiene otra cosa diferente para nosotros. Así es como lo podemos ver. Yo recuerdo ahora en octubre, este octubre pasado, octubre del 2020, cumplí 20 años aquí en Estados Unidos. Yo vine a Estados Unidos soltero, 2 años después me casé con Dani, ella vivía en Monterrey todavía y vino Dani a vivir acá a Estados Unidos, entonces ella cumplió 18 años, pero yo cumplí 20 años aquí en Estados Unidos y hace 20 años cuando yo estaba en México, eso en el 2000, vamos a regresar 2 años más, en 1998, que me gradué de la universidad, yo tenía un plan. Yo estaba apartado del Señor y yo tenía planes. Yo tenía plan de venirme a vivir a Estados Unidos. Y me vine a vivir a la frontera primero, a Reynosa, y cada día cruzaba a McAllen y buscaba trabajo. Y estuve así por un poco menos de un par de meses buscando trabajo. Y en ese tiempo empecé a buscar al Señor. Yo solo, porque no quería ir a una iglesia por la dureza de mi corazón, yo solo empecé a orar, yo solo empecé a pedirle al Señor dirección. Y en esas circunstancias se cerró la puerta que yo estaba tratando de abrir. Porque por problemas y situaciones me acabé todo el dinero que yo tenía ahorrado, que iba a usar para mi plan de venirme a vivir a Estados Unidos. Me quedé sin dinero y estaba ahora de nuevo en casa de mis papás en Monterrey, sin trabajo, sin dinero y sin un plan. Y en la mentalidad que yo tenía en ese tiempo, en las circunstancias en las que yo estaba, pues todo había salido mal. La puerta se había cerrado, mis planes habían fracasado y pensaba, pues yo me puse a orar, pero nada sucedió. Y en ese momento, en esos días en los que yo estaba deprimido y sintiéndome así, conseguí un trabajo. Y conseguí un trabajo en algo que no era mi profesión. En ese trabajo tuve que aprender a programar bases de datos. Y que no era lo mío. Yo estudié licenciatura en mercadotecnia, pero tuve que aprender a programar bases de datos en la desesperación de tener un trabajo, en la desesperación de encontrar un nuevo plan, creyendo todavía que, pues, yo estoy en control de mi destino y no creyendo en que Dios estaba en control de mi destino ahora que estaba buscándole a Él. Y a raíz de ese trabajo estuve 2 años más en Monterrey. En esos 2 años el Señor empezó a trabajar en mi vida, empecé a congregarme en la iglesia, aprendí programación de bases de datos, conocí a la que ahora es mi esposa y pasados 2 años ya no busqué yo, me hablaron para ofrecerme un trabajo mucho mejor pagado como ingeniero en sistemas, que no era que lo que yo podía haber conseguido con mis planes. Pero todo eso se ve muy bien
en retrospectiva, ¿sí? En inglés dicen rear view is 2020, ¿verdad? Cuando ves lo que pasó, entiendes bien qué pasó, pero lo que está pasando no lo entiendes. Y yo puedo ver cómo el Señor había empezado a contestar la oración desde el principio, aún a pesar de que para yo solo veía puertas cerradas. Lo primero que yo quiero decirles es que las puertas cerradas son puertas equivocadas. Las puertas equivocadas tienen que cerrarse para que las correctas puedan abrirse. Tenemos que conocer más a Dios. Eso es lo que sucede. Eso es lo que yo tuve que aprender. Porque a medida que le conocemos más, entonces aprendemos a agradecerle por las oportunidades perdidas. Entonces aprendemos a agradecerle por las puertas cerradas, ese trabajo que no me dieron, esa oportunidad de negocio que no dio fruto, ¿sí? Esa relación para los muchachos, el chico que no me peló, que no me hizo caso. Y hay problemas, hay situaciones que nosotros, obviamente en el momento es un problema. Pero si como hijos de Dios, si nuestra confianza está en el Señor, aprendemos a ver esas oportunidades perdidas como la dirección del Señor. Cada puerta que se cierra nos va guiando a la puerta que Dios tiene abierta, por la que quiere que nosotros crucemos. Yo quiero dar un ejemplo de la palabra. La Biblia, en el libro de Ruth, narra la historia más bien de la familia de Noemí, y su nuera era Ruth, y habla de que en el tiempo de los jueces, en el Antiguo Testamento, ya estaba Israel constituido como nación y gobernaban los jueces antes de los reyes, este libro de Ruth. Y en ese libro narra la historia de una familia. Y le digo brevemente los puntos importantes. La historia comienza hablando de Elimelech. Elimelech era un hombre de Belén de Judá. Y Elimelech estaba casado con Noemí. Ahora hay una crisis. La primer crisis y situación, la primera puerta que se cierra, es que hay una hambre en toda la región. Y esa hambre hace que Elimelech sea parte del pueblo de Dios. Literalmente. Literalmente él se va de Israel y se va a habitar a Moab, porque ahí en Moab, en los campos de Moab, había alimento, sustento para su familia. Luego vemos que estando en Moab, Elimelech y Noemí, junto con sus dos hijos, Malón y Kelión, están en Moab, y Malón y Kelión, sus hijos, se casan con dos mujeres moabitas. Ahí entra la historia Ruth y Orfa. Luego, estando en Moab, Elimelech muere. Y la Biblia dice que pasaron más o menos 10 años y los hijos también mueren. Malón y Kelión mueren. Entonces, pues quedan en la historia Noemí con sus dos nueras, Ruth y Orfa. Y Noemí regresa con Ruth a Belén, a Judá, a Israel. Vemos también la historia continúa, sin entrar en muchos detalles, que Ruth comienza a ir a un campo, a un sembradío, a recoger espigas. Y resulta que es el campo de Boaz. Y resulta que Boaz es un familiar cercano de Noemí, de su suegra. Y resulta entonces que este pariente de Noemí quiere redimir. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de la redención. Quiere ayudar a Noemí, quiere ayudar a Ruth, quiere que sus propiedades vuelvan a ser de su familia. Y entonces Boaz decide redimir a Ruth y a Noemí. Dios bendice a Boaz y a Ruth. Boaz y Ruth se casan y Dios los bendice con un bebé. Ese bebé se llama Obed y Obed es el abuelo del rey David. ¿Sí? Entonces Ruth y Boaz están en la línea de antepasados de Jesucristo, del rey David y de Jesucristo. Entonces yo veo en esta historia una serie de puertas cerradas.
desde el punto de vista humano. Y nuevamente, nosotros vemos las historias de la Biblia y ya conocemos el final, y ya conocemos qué pasó después, y ya conocemos, como le decía ahorita, que el Señor estaba preparando esto porque ellos iban a ser los abuelos del rey David y de ahí iba a venir el Señor Jesús, y ya conocemos la historia, ya sabemos que tiene final feliz. Pero las personas que están siendo protagonistas en ese momento, ellos no saben lo que está pasando, ellos no saben en qué va a terminar. La misma Noemí, que era una persona del pueblo de Dios, que creía en Dios, usted ve cómo bendecía en el nombre de Dios a sus nueras y cómo regresa a Israel. Ella misma, cuando llega a Belén, cuando llega al pueblo y todos la empiezan a saludar, ella dice, ya no me llamen Noemí. Noemí significa placentera, significa dulzura, ya no me llamen así. Ahora llámenme Mara, que significa amargura. Porque yo me fui con las manos llenas y ahora estoy volviendo con las manos vacías. El Señor está en contra mía. Entonces, en ese momento, ella solo veía puertas cerradas. Y ahí está Noemí. Las puertas cerradas con las que ella se enfrentó es un hambre en la región que cambió las circunstancias, hizo que su esposo se saliera de Israel. La decisión de su esposo de irse a Moab, la decisión de sus hijos de casarse con moabitas, la muerte de su esposo Elimelech, la muerte de sus hijos, puertas cerradas, puertas cerradas, puertas cerradas. Entonces, aunque Noemí hubiera de alguna manera sabido que Dios tenía un plan para que ella fuera antepasada de nuestro Señor Jesucristo, abuela del rey David, pues bisabuela en el caso de Noemí, pues ella podía haberse dado por vencido con la primera puerta cerrada, con la primera situación que parecía que estaba terminando con ese propósito. Pero hay dos cosas que yo veo que Noemí hizo correctamente. Ella volvió a integrarse al pueblo de Dios. Esto es algo bueno. Cuando se cerró esa última puerta y quedó viuda y sin sus hijos, lo que ella hizo es volver al lugar donde Dios le había hablado. Y vemos eso, es un patrón en la Biblia. Yo veo cuando Abraham, volviendo unos años en la historia, cuando Abraham va a Egipto y en Egipto se enfrenta con problemas y le quieren robar a su esposa y hay problemas, ¿qué hace Abraham? Dice la Biblia que Abraham regresó a Betel, regresó al altar que él había hecho, al lugar donde la última vez había sentido que Dios le había hablado claramente. Volvió a ese lugar como diciendo, bueno, yo iba bien hasta aquí, voy a volver ahí. Señor, ¿de aquí para dónde? Eso es algo que hizo Noemí. Otra cosa que hizo Noemí es que nunca se alejó de Dios. Noemí siguió confiando en el Señor. Bendecía a sus nueras en el nombre de Jehová. Si usted lee la palabra puede verlo. Ella seguía confiando, ella seguía esperando en él. Entonces, todos vamos a enfrentar momentos en los que parece que aquello con lo que contábamos, algo grande, no una pérdida pequeña, sino una pérdida grande que definía nuestro destino como nosotros lo veíamos en ese momento, ya no está. Y estamos confundidos, estamos extrañados. Mucho descansaba sobre eso y ahora ya no está. Todos vamos a enfrentar momentos así. Y una de las cosas que tenemos que hacer es tenemos que recordar que Dios nos ama, somos valiosos para Él. Él está en control, no nosotros, no las circunstancias. Y cada puerta cerrada, cada imposibilidad puede ser una imposibilidad para nosotros, no lo es para el Señor. Él sigue teniendo un plan y un propósito para nuestras vidas. Y cada puerta cerrada nos lleva a la puerta que el Señor tiene abierta para nosotros. ¿Amén? ¿Están conmigo? Otro principio importante de la palabra es que Dios en muchas ocasiones tiene que quitar antes de dar. ¿Sí? Así como cuando un sembrador empieza a trabajar en un campo nuevo. Hay muchas cosas que remover, hay maleza, hay piedras, hay cosas que quitar antes de poder sembrar. ¿Qué pasa si un agricultor llega a un campo nuevo y arroja la semilla antes de preparar la tierra? ¿Sí? Pues esa semilla va a tener que competir recursos con otras plantas. Esa semilla a lo mejor no va a encontrar tierra fértil, va a ser ahogada por espinos, va a ser
se la van a comer las aves, no puede dar fruto, queda sin fruto. Primero hay que quitar y remover antes de plantar. Y ese es un principio de la palabra. El Señor tiene a veces que quitar cosas en nuestra vida antes de dar. El Señor tiene que restar antes de sumar, podríamos decirlo matemáticamente. Hay veces que Dios tiene que quitar todo aquello que no nada más que nos estorba, fíjese, aquello en lo que nos apoyamos, aquello en lo que confiamos, para que entonces aprendamos a confiar y depender solamente de Él. Y piense en las crisis, piense en los problemas grandes de nuestra vida, piense cómo es un problema grande porque algo con lo que contábamos, alguien con lo que contábamos ya no está. Se perdió esa oportunidad, se perdió esa. Entonces nos estremece. Y nos estremece porque a veces teníamos una confianza desmedida en eso, más que en el Señor. Y a veces el Señor tiene que quitar esas cosas para que confiemos y dependamos solamente de Él. Las puertas cerradas, las imposibilidades, las paredes con las que nos topamos, también sirven para que podamos poner nuestra mirada en el Señor. Este tiempo de pandemia ha sido un buen ejemplo. Cuando hay enfermedad, cuando hay imposibilidades de esta magnitud que afectan globalmente toda la ciudad, todo el país, todo el mundo, nadie puede hacer nada, nadie puede hacer algo al respecto. ¿Sí? Cuando estás en el hospital con una persona muy grave, no importa cómo te apellidas, no importa quién conoces, no importa cuánto dinero tienes, es una pared con la que te topas. ¿Qué haces? Clamas al Señor. Y clamando al Señor, vemos este principio. Dios tenía que quitar unas cosas en mi vida antes de que yo le volviera a poner a Él en primer lugar. Que Él fuera mi único recurso, la única persona de quien dependo. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia, la muerte de Lázaro. ¿Sí? La Biblia dice que en Juan 11 se narra esta historia. La Biblia dice que Lázaro era amigo de Jesús, era un amigo cercano de Jesús. Algunos dicen que era su mejor amigo aquí en la tierra. ¿Sí? Cuando Lázaro está enfermo, sus hermanas, que también eran amigas de Jesús, Marta y María, mandan un mensajero con Jesús. Y cuando llega el mensajero con Jesús, este le dice: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Fíjese, no había ni que decir el nombre, porque el Señor sabía, el mensajero sabía, todos sabían que Lázaro era muy amado, era cercano al Señor Jesús. Y Marta y María están a punto de perder algo irreemplazable. Si están preocupadas, está muy enfermo su hermano, mandan llamar al Señor Jesús. Y si usted lee la historia, ve que el Señor Jesús declara con sus discípulos: Lázaro está enfermo, pero dice que no dice se espera 2 días más. Y luego anuncia otra vez a sus discípulos: Lázaro duerme. Uno de ellos dice: no, pues si duerme se va a recuperar. Entonces le dice: no, Lázaro se murió, Lázaro está muerto. Cuando Jesús llega al pueblo donde vivía Lázaro, cuando Jesús llega a Betania, ya son 4 días desde que murió Lázaro. Y yo quiero que vea este versículo, Juan 11:20. Jesús viene llegando a la región y llegamos a Juan 11:20. Una de las hermanas de Lázaro era Marta. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, salió a recibirlo. Pero María se quedó en la casa. Entonces, María ya sabía lo que era estar a los pies de Jesús. ¿Recuerda usted la historia donde tenemos la frase de Marta, Marta, ¿por qué te afanas? ¿Sí? Una sola cosa, estás ocupada de muchas cosas, pero una sola es necesaria. Y aquí está tu hermana, escogió una cosa y está María a mis pies. Pues María sabía estar a los pies de Jesús. Pero ¿qué pasa aquí? Viene Jesús y María se queda en casa. ¿Qué estaría pensando María? María podía estar pensando: le mandamos llamar cuando todavía vivía. Pedimos su ayuda cuando mi hermano todavía vivía. No vino cuando mi hermano todavía vivía. No vino ni al funeral. Ya tiene 4 días enterrado mi hermano. ¿Qué puede haber sido más importante?
¿Por qué no estuvo aquí? Él tiene el poder. Y una de esas cosas las declara cuando va y se encuentra. Primero Marta va y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y luego Marta regresa a la casa y le dice a María estas cosas. Le dice, María, el Señor está aquí y quiere verte. El Señor está aquí y quiere verte. Dice la Biblia que Jesús seguía parado en el lugar donde Marta lo encontró. Se quedó ahí esperando a que María viniera. María viene, se postra delante del Señor y dice las mismas palabras que Marta. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Marta y María pierden algo irreemplazable. Y ellas podían haber pensado que habían hecho todo lo que debían haber hecho. Conocían al Señor, conocían al que tenía el poder, clamaron a Él en el tiempo oportuno de dificultad y no hubo respuesta. La respuesta llegó desde su punto de vista tarde. Ya para qué, ahora sí ya no hay nada que hacer. Dios no respondió a tiempo. Es una puerta cerrada, es una pared, es algo que cambia todos los planes que nosotros teníamos. ¿Cómo vamos a reaccionar? Fíjese, otra vez, teniendo el beneficio de conocer la historia completa, pues vemos que Dios está a punto de hacer un tremendo milagro. Dios va a resucitar a Lázaro en medio de toda la gente. ¿Sí? Y usando ese conocimiento, vemos este principio. Nosotros, usted y yo, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, queremos ver milagros en nuestra vida. ¿Quiere usted ver milagros en su vida? ¿Quiere usted ver milagros en su matrimonio? ¿Quiere usted ver milagros en la vida de sus hijos, en el futuro de sus hijos, en sus finanzas, en su negocio, en su economía? Yo quiero ver milagros de Dios. Yo quiero ver su poder. Yo quiero ver su gloria. Queremos ver milagros, pero no nos gustan las crisis. No nos gusta batallar, no nos gusta sufrir, no nos gusta el dolor, no nos gusta. Queremos evitar situaciones dolorosas que se salen de nuestro control. Queremos tener todo en control, todo predecible, todo planeado y todo funcionando de acuerdo a cómo planeé. Sin embargo, es en las situaciones más críticas y sin esperanza que el Señor hace los milagros más grandes y poderosos. ¿Sí? Es cuando se cierra esa puerta, es cuando hay algo imposible, es cuando hay algo que nosotros mismos estamos confundidos y no sabemos qué va a pasar a continuación, que Dios puede hacer cosas tremendas, que Dios va a glorificarse. Un ejemplo de la Biblia es la historia de Gedeón, también en el tiempo de los jueces. La historia de Gedeón, usted puede leerla en Jueces 7 y 8. Comienza con que el pueblo de Israel está bajo el dominio de los madianitas. Los madianitas los tienen atemorizados porque vienen y roban sus cosechas, vienen y saquean, vienen y se llevan todo. E Israel está acobardado y está bajo el control de ellos. Y Gedeón está escondido en un lagar, desgranando el trigo para esconderlo de los madianitas. Y ahí el Señor viene y le habla y lo levanta y le informa que Él lo va a usar a él para liberar al pueblo. Y a través de diferentes circunstancias, Gedeón pone a prueba al Señor, aprende a confiar en el Señor, tanto que pues un hombre que no tenía preparación militar, que no era nadie, él mismo por su propio testimonio dice, yo soy el menor de la familia de mi padre, la tribu más pequeña. Esta persona que no confiaba en sí mismo, se levanta y va y recluta, dice la Biblia, 32,000 personas se unen a Gedeón, porque él va y dice, Dios me habló y dijo que me va a usar. Bastante bien para un muy buen trabajo que una persona pueda convencer a otros 32,000 de ir a la guerra, especialmente si van a ir a guerra con un ejército de al menos 135,000. 32,000 contra 135,000. La Biblia dice en Jueces 8:10 que eran al menos 135,000. Algunas personas dicen que el número era mucho mayor, pero vamos con 135,000. Si usted tiene un ejército de 32,000 y va a pelear con un ejército de 135,000, según las cuentas, eso quiere decir que cada guerrero de tu ejército
va a tener que enfrentarse mínimo con 4 del otro ejército, si es que van a ganar. ¿Okay? Entonces ahí va Gedeón delante del Señor y le dice, mira, tengo 32,000. Y el Señor le dice, son demasiados. ¿Cómo que son demasiados? Aquellos tienen cientos de miles, yo tengo 32,000. Son demasiados. Diles que los que tengan miedo se devuelvan. Y dice la Biblia que se devolvieron 22,000. 32,000 menos 22,000, 10,000. Aquí está Gedeón con los 10,000. ¿Sí? Y ahí va con los 10,000. Si él se enfrentaba con 10,000 a un ejército de 135,000, cada uno de sus guerreros tenía que pelear con 13. Y cuando terminaba con el 13avo, pedirle ayuda a un compañero para entre los dos echarse uno más. 13,5 cada uno. Y las posibilidades eran ya menores. Pero el Señor le vuelve a decir, Gedeón, todavía son demasiados. Ahora vas a hacer esto, los vas a llevar al río que tomen agua y los que tomen de esta manera se van a quedar, los que tomen de esta otra manera se van a ir. Y quedan 300. Si usted va a enfrentar un ejército de 135,000 con 300 personas, cada uno de sus guerreros va a tener que vencer a 450. Entonces es una imposibilidad, es una puerta cerrada. Y todo eso sucedió bajo la dirección del Señor. ¿Cómo es posible? Señor, es que tú no estás conmigo. Señor, es que esto no funciona, pastor. Eso no funciona. Dice la Biblia en Jueces 7:2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces es el principio. Las puertas que se cierran muchas veces son para que nosotros aprendamos a confiar en el Señor. El Señor está quitando cosas para que nosotros no nos quede ningún recurso más que Él, para cuando el Señor traiga la victoria contundente y total, no haya ninguna posibilidad de que ni yo mismo ni nadie a mi alrededor pueda tomar crédito. Nadie va a poder decir, es porque el hermano es muy carismático, es porque el hermano tiene mucha preparación, es por todo su esfuerzo, es porque es muy trabajador, es por esto, es por aquello. No había posibilidad. ¿Y quién va a recibir la gloria? El Señor va a recibir la gloria. Y qué bueno que es el Señor que Él se encarga de esas cosas. Gedeón no hubiera hecho eso él solo. Gedeón no fue el que dijo, no, son muchos, vamos a quitar algunos. Gedeón estaba aterrado cuando quedó con 300. El Señor tuvo que hacer un milagro más y usar a su criado para que juntos fueran a espiar al campamento enemigo y que las palabras, los sueños que estaban teniendo los enemigos al oído de Gedeón y de su criado Fura los convencieran de que el Señor estaba con ellos. Y el Señor lo hizo. Y el Señor lo hace. A pesar de nuestra reacción ante las imposibilidades, a pesar de la reacción nuestra ante las puertas cerradas, Dios está en control. Usted es valioso para Dios. Y tenemos que creerle al Señor, tenemos que mantenernos buscándole a Él como hizo Noemí. Tenemos que volver al lugar donde el Señor nos ha hablado, tenemos que volver a consagrarnos al Señor. Tenemos que seguir marchando hacia adelante, confiando en el Señor. No es algo que nos debe sorprender. Creo que es Santiago donde dice la Biblia que por qué nos extrañamos cuando hay pruebas. No se sorprendan de la prueba que ha sobrevenido. No debe de sorprendernos. El Señor Jesús nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero a veces hay una expectativa equivocada en los hijos de Dios de que todo debe salir bien. Como soy hijo de Dios, soy hija de Dios, no va a haber problemas y no va a haber dificultades, y eso no es cierto. La Biblia dice que Dios usa todas las cosas para nuestro bien, Romanos 8:28. Todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios. Pero todas las cosas son las cosas malas y las cosas buenas. No dice que todo nos va a ir bien. Cuando el Señor Jesús
habla de la parábola de los dos cimientos. Dice que el hombre sabio es como una casa fundada sobre la roca, el hombre necio es como uno que fundó su casa sobre la arena, porque uno oyó la palabra y no la hizo, y otro, el que está fundada sobre la roca, oyó la palabra y la hizo. Pero luego dice que los problemas que enfrentaron son los mismos. Vinieron ríos, vinieron lluvias y golpearon fuerte contra cada casa. ¿Qué vamos a hacer en esas circunstancias? Y el tercer principio del que le quiero hablar, ante una circunstancia difícil, ante una puerta cerrada, como hijo de Dios, como hija de Dios, es que el plan que Dios tiene para usted, el plan que Dios tiene para ti, no puede ser cancelado por las decisiones de otros. Ahorita hablábamos de Noemí y hablábamos de Ruth. Y pues Noemí estaba a expensas de su esposo decidió irse de Israel. Sus hijos decidieron casarse con mujeres que no eran de Israel. Sus hijos murieron. Había muchas circunstancias fuera de su control. Pero yo quiero que usted sepa que la palabra de Dios nos enseña que el plan que Dios tiene para usted, el plan que Dios tiene para mí, no depende de las decisiones de otros. No puede ser cancelado por las decisiones de otros. Lo que otros hagan o no hagan no puede impedir que se cumpla el plan que Dios tiene para ti. Ahora, en el momento puede ser un gran problema. Lo que otros hacen o no hacen, a veces papá, mamá toman una acción y parece un problema grandísimo. ¿Sí? Mis hijos les ha tocado vivir en muchas ciudades. Cuando mi hijo mayor entró a la preparatoria, esa era la escuela número, ¿qué hijo? 7 a la que entraba. Contando desde pre-kinder a la prepa. 7 veces que cambió de escuela. Y a veces, pues sí, los papás podemos hacer cosas que representan un problema grande para nuestros hijos. Nuestro jefe en la empresa puede tomar decisiones que representan un problema grande para nosotros. Y hay despidos de personal y hay reorganizaciones que nos ponen con un jefe que no nos cae bien. Lo que hace nuestro esposo o esposa puede ser un gran problema para nosotros, lo que hace o no hace. Lo que hacen nuestros líderes en la iglesia, nuestros líderes en la ciudad, civiles, puede representar un problema muy grande para nosotros. Sí, puede representar un problema muy grande, pero no cambia, no puede cancelar, no puede anular, no puede destruir, no puede estorbar el plan que Dios tiene para ti. No pueden, no pueden, no son mayores que Dios. Las cosas dependen de Dios, nada más. Una enfermedad, una pandemia no puede cancelar el propósito que Dios tiene para ti. Desde el punto de vista de Dios, no hay ningún problema. Todos esos problemas, imposibilidades y puertas cerradas y conflictos y enfermedades y personas que ya no están, desde el punto de vista de Dios, todo está funcionando de acuerdo a su agenda y a su plan maestro. Usted y yo somos los que experimentamos la angustia y la confusión y la ansiedad porque nos topamos con la puerta cerrada. Dios no está preocupado. Dios no está sorprendido. Dios no está decepcionado. Por ejemplo, José en la Biblia, que lo conocemos popularmente como José el Soñador. Él es una persona en la Biblia que tenía una larga lista de personas a las que podía culpar. ¿Sí? Ahora, José sabía desde el principio, al menos de manera general, el propósito de Dios. Dios le mostró en sueños que le iba a estar en un lugar de prominencia, que sus hermanos y aún sus padres se iban a postrar delante de él. Dios le estaba diciendo que lo iba a levantar. En el transcurso de la vida de José, sucedieron cosas en las que él podía haber culpado a otros y podía él, no las circunstancias, no Dios, él haber renunciado, él haberse descalificado para que sucediera lo que Dios quería hacer. Pero no las circunstancias, no lo que otros hicieron, podía detener ni detuvo lo que Dios tenía preparado para José. Es un principio de la palabra. Él podía haber culpado a su papá por consentirlo. Pero es que mi papá me consentía mucho. La Biblia dice que Jacob amaba más a José.
en una familia disfuncional, ¿no? Todo empezó con que mi papá me chifló mucho y podía haber culpado a su papá. Él podía haber culpado a sus hermanos por odiarlo. Pues sí, papá me chiflaba, pero pues era porque yo era mejor hijo, ¿verdad? Y además, pues no los justifica a ellos que me odiaban y me echaron a un pozo y me vendieron. Él podía haber culpado a la esposa de su patrón, ya que estaba en Egipto, por seducirlo, por acusarlo injustamente de algo que él no hizo. Él podía haber culpado a Potifar, a su patrón, por aventarlo en la cárcel, cuando él no había hecho nada. A lo mejor podía haber José dicho, ¿a poco no conoces a tu mujer? Ya sabes cómo es. Pero no hizo eso José. Él podía haber culpado al copero porque se olvidó de él. Cuando llegó el copero del faraón a la cárcel y el panadero, y José le habla de sus sueños, le dice, cuando estés otra vez en tu trabajo, ahí con el gober, ahí con el faraón, háblale de mí. Y no lo hizo el copero, se olvidó. Él tenía una larga de personas que culpar, es más, podría haber culpado a Dios por haber permitido todo eso. Porque cuando nosotros somos hijos de Dios y Dios tiene un plan para nosotros y tiene un propósito para nosotros, en nuestra mente nada debería de salir mal. Señor, si yo te amo, si yo te he buscado, si yo te sirvo, ¿por qué pasa esto? Y podría José también culpar al Señor. Pero José, al igual que cada hijo de Dios, cada hija de Dios, tuvo que aprender que nada de lo que otros hicieran para destruir los planes podía destruir los planes que Dios tenía para él. Nada de lo que otros hicieran. Como le decía ahora, yo puedo hacer cosas para descalificarme a mí mismo. Y el apóstol Pablo dice en un versículo que él se esforzaba, que él corría, dice, porque no vaya a ser que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. O sea, Pablo de lo que se cuidaba no era lo que hacían los demás, lo que hago yo puede descalificarme. Entonces José tenía que guardar su corazón. José, como Noemí, tenía que seguir confiando en Dios, ¿sí? José tenía que seguir haciendo las cosas que Dios le había dicho que tenía que hacer. Y tenemos que seguir orando, tenemos que seguir alimentándonos de la palabra, tenemos que seguir dependiendo del Señor. Pero haciendo esas cosas, no dejamos que entre amargura, no dejamos que entre duda, no dejamos que haya rencor en nuestro corazón, cosas que puedan descalificarnos a nosotros. José no le hizo en la cárcel como el conde de Montecristo. José no se puso a planear un plan detallado de cómo iba a vengarse de sus hermanos y de Potifar y de la esposa de Potifar y del copero. Y cuando llegó al poder, ahora sí pudo ejecutar su venganza. No dice eso. Eso lo hubiera descalificado de que se cumpliera el plan y el propósito de Dios. Entonces el principio es este. El plan que Dios tiene para ti no puede ser cancelado por las decisiones de otros. La próxima vez que sientas que alguien ha sido injusto contigo, la próxima vez que sientas que alguien te ha maltratado o menospreciado o despreciado, recuerda dos cosas. Dios sigue sentado en el trono. Dios sigue teniendo la última palabra y tú aún estás aquí en la tierra. Pueden pasar todavía muchas cosas. El rey David decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. No es nada más, pero un día me voy a ir a su presencia y no va a haber más llanto y ahí voy a ser consolado. Aquí en la tierra, aquí voy a ver su bondad. El Salmo 27:13. Dios sigue sentado en el trono y aquí estoy. Aquí estamos. Pero es que me hizo, pero es que los errores de aquel, es que lo que hizo mis padres, es que los errores de las personas que nos han afectado, los problemas que nos han causado, Dios sigue en control y usted y yo estamos aquí todavía. Sí. Es más fácil entender la historia de José cuando ya conocemos el final. Es más fácil entender lo que Dios estaba haciendo con Lázaro cuando ya conocemos el final. Es más fácil entender a Noemí y a Ruth cuando sabemos cuál iba a ser su descendencia. Pero en el momento de la duda, en el momento de la crisis y la dificultad, tenemos que aprender a confiar en el Señor.
Dice la Biblia en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, no te preocupes por las personas que están en contra. No te preocupes por las situaciones que están en contra. Que no hay dinero para llevar a cabo tus planes. Que no hay oportunidades para llevar a cabo tus planes. Que no hay quien te apoye para llevar a cabo tus planes. No te dejan, no te han dado el llamado, la oportunidad, la llamada. Y no hay manera. No te preocupes por lo que otros hacen en tu contra. Concéntrate en aquel que está a tu favor, porque la palabra de Dios dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que está diciendo ahí es que cuando tú tienes el favor de Dios en tu vida, ya tienes todo lo que necesitas. Ya tienes todo lo que necesitas. Si aquello sucede así o no, si aquel apoyo o no, si las cosas caen en su lugar de acuerdo a tu opinión o no, eso no son factores, eso no va a determinar. El favor de Dios está conmigo. No se pudo por aquí, se va a poder por allá. Se cerró esta puerta, otra se va a abrir. Se vuelve hasta emocionante los problemas. No entiendo por qué pasó esto, pero yo sé lo que Dios prometió. Vamos a ver cómo le hace. Porque tu confianza está puesta en el Señor, no en las circunstancias. Vamos terminando. Hay una última cosa que yo quería hablar. Tiene que ver con la historia de Noemí. Yo quiero que usted entienda un poco de lo que pasó con la historia de Noemí, porque la historia de Noemí, la historia de Ruth, habla de redención. Yo te mencioné esa palabra. Redención era un término legal en tiempos de Israel. ¿Sí? Hoy lo usamos mucho para decir redimir el tiempo. Voy a encontrar tiempo para hacer algo que no había podido hacer. Pero lo usamos principalmente en la iglesia. El Señor nos redimió, Él es nuestro redentor. En tiempos de Israel, en tiempo de Ruth, era un término legal. Redención significaba recuperar una propiedad perdida y dársela al dueño original. Entonces, en el caso de Ruth y de Noemí es lo que pasó. Las propiedades de Elimelech se habían perdido cuando murió. No podían venir a ser parte de la familia de Noemí otra vez porque el dueño murió. Entonces, la ley de Moisés había creado una provisión para arreglar eso, la redención. La redención requería que un familiar cercano del difunto, y había 4 reglas, que fuera familiar cercano, que fuera capaz de redimir, o sea, que tuviera los medios, y además de ser capaz, que estuviera dispuesto. ¿Qué tenía que hacer la persona? Tenía que ir y pagar el precio de la propiedad. Y junto con la propiedad de las personas, en el caso de Noemí, pues había que casarse con Ruth, ¿verdad? Porque no es nada más que Malón dejó esa propiedad a su nombre y él ya no está el dueño. Además de la propiedad estaba la esposa. La redención era redimir la propiedad y darle familia a mi hermano, a mi pariente que murió. Ahora los hijos que yo tuviera con su esposa, además de que me tenía que casar con su esposa al redimir esa propiedad, eran hijos de mi hermano. Estaba yo redimiendo la propiedad, redimiendo su nombre. Y usted lee el libro de Ruth, ahí se explica muy bien. Y cuando vos decides redimir, yo voy a redimir la propiedad de Elimelech y de sus hijos, y me voy a casar con Ruth, y voy a crearles descendencia para que su nombre no sea borrado, para que continúe. Y la razón por la que yo quiero que entiendan muy bien esto es porque eso es lo que el Señor Jesús hizo con usted y conmigo. Por eso le llamamos Redentor. Por eso Él es nuestra redención. El Señor Jesús vino a ser un pariente cercano. Se hizo como usted, se hizo como yo. Vino aquí a la tierra a identificarse con usted y conmigo. Él era capaz de redimir, porque Él fue sin mancha y sin pecado. Y tenía con qué. Él estuvo dispuesto. Y Él pagó el precio.
para que nosotros, que éramos propiedad perdida de Dios por el pecado, porque nosotros renunciamos a Dios por nuestro pecado, pudiéramos volver al dueño original. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración. La vida está llena de crisis, de dificultades, de problemas, cosas que son inconvenientes, de todos tamaños. A veces son cosas que nos irritan, cosas que nos hacen estar de mal humor. Tenemos un mal día. Me levanté y no jalaba la cafetera y no puedo vivir sin café, ando de mal humor. Me levanté y no había leche, yo siempre desayuno mi cereal con leche. Me levanté y mi esposo andaba de mal, así que ahora yo ando de mal. Así. Me levanté y hay días malos y hay problemas. Pero luego hay problemas grandes que no afectan un día, afectan meses, afectan años. A veces sentimos que nos afectó toda la vida. Todo empezó hace 30 años que me hicieron tal cosa. Son puertas cerradas, son imposibilidades, son crisis, son conflictos. Pero ¿qué hace un hijo de Dios? ¿Qué hace una hija de Dios? ¿Seguimos estando a merced de las circunstancias? ¿Seguimos estando a merced de lo que los otros hagan, no hagan? ¿O tenemos un Dios que realmente es el Señor de todas las cosas, Rey de reyes y Señor de señores? Realmente está interesado, realmente está involucrado hasta en los detalles más pequeños de nuestra vida y somos valiosos para Él y está usando todas las cosas para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Y si es así, ¿cómo vamos a reaccionar? Vamos a creerle, vamos a rendirnos a Él, vamos a cooperar, vamos a decirle, Señor, no mis planes, sino los tuyos. No mi comodidad, sino que se cumpla tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo. No es así como oramos. Vamos a orar nuevamente, vamos a entregarle nuestras vidas al Señor, a recordarnos a nosotros mismos que Él es nuestro Señor y Salvador, Él es nuestro Redentor. Y que en medio de la crisis no nos falte la fe y sigamos creyéndole incondicionalmente al que nos ha amado incondicionalmente. Padre, te damos gracias por tu verdad, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Señor, nada se sale de tus planes y de tu control. Todo está sometido bajo tus pies. Tú venciste de una vez y para siempre y tienes un nombre sobre todo nombre, para que delante de ti toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres el Señor. Y aquí estamos nosotros delante de ti, reconociéndote como nuestro Dios y como nuestro Señor, como nuestro Redentor. Nos has vuelto al Padre por el amor con el que nos amaste, porque viniste a morir por nosotros. Y confiamos plenamente en ti. Decidimos no poner más la vista en circunstancias, en problemas, en crisis, en puertas cerradas, en imposibilidades, porque tenemos al Dios de lo imposible gobernando nuestras vidas. Nuestra confianza está en ti. No queremos más poner la mirada en ningún otro lugar. No queremos más ir a cavar cisternas rotas que no retienen agua. Queremos ir a la fuente de vida inagotable. Queremos confiar solamente en ti, Señor. Que en el tiempo de prueba y de dificultad no nos falte la fe, Señor. Que en el tiempo en que somos sacudidos sepamos venir a ti, volver a ti, refugiarnos en ti, confiar en ti, clamar a ti, Señor. Hoy creemos que nada ni nadie nos puede separar de ti. Nada ni nadie, sino nuestras decisiones pueden impedir que se cumplan tus planes y tus propósitos. Te adoramos, te exaltamos, nos rendimos a ti, te damos a ti toda la gloria y el honor.